Vinzenz Kaiser nació el 28 de febrero de 1904 en Waltersdorf, cerca de Judenburg, en Estiria, una zona rural donde la política se vivía con intensidad desde el fin de la Gran Guerra. La Austria de posguerra quedó marcada por crisis económicas, resentimientos nacionales y una lucha permanente entre proyectos ideológicos. En ese ambiente, Kaiser no se formó como un intelectual ni como un militar de carrera desde el comienzo. Se formó como un joven de oficio. Terminó la escuela y trabajó en una ferretería, un empleo que lo mantuvo cerca de la vida cotidiana del pueblo, pero que no lo aisló de la radicalización política que se expandió en los años 20. Esa radicalización lo atrapó temprano. El 15 de septiembre de 1927 se unió al Partido Nacional Socialista y a las SS austríacas, cuando la militancia nazi todavía no se presentaba como un camino seguro, sino como una apuesta de riesgo en un país con gobiernos que alternaron represión y tolerancia según la coyuntura. Con ese ingreso, Kaiser no solo adoptó una identidad política, entró en una estructura que funcionó por células, contactos y disciplina, y que en Austria empezó a operar con métodos clandestinos a medida que el Estado endureció su postura. El salto decisivo ocurrió el 10 de octubre de 1931, cuando ingresó en las SS. Desde ese momento, la organización le asignó una tarea concreta: reclutar y dirigir grupos en los pueblos alrededor de Judenburg. Esa misión no sonaba heroica, pero definió su perfil: trabajo de base, construcción de red y obediencia jerárquica. Kaiser organizó reuniones discretas, buscó simpatizantes, sostuvo enlaces y extendió presencia en una región donde la lealtad se medía por silencio y por capacidad de mantenerse activo cuando el Estado miraba. En esos años, la política austríaca se tensó hasta el límite. Las autoridades persiguieron a los nazis y la militancia se movió entre arrestos, prohibiciones y retornos. La represión lo alcanzó de lleno. A comienzos de 1933, el gobierno austríaco lo arrestó y lo detuvo durante 3 meses por su afiliación y actividad, y luego recibió una pena de prisión de 6 semanas vinculada a esa militancia. La experiencia no lo quebró, lo empujó a un paso más extremo. Tras su liberación y con Hitler ya instalado en el poder en Alemania, la jurisdicción SS en Austria ordenó que abandonara el país y se trasladara al Reich. La salida no fue una mudanza, fue un desplazamiento político. Kaiser cruzó la frontera como refugiado y quedó encuadrado en la llamada Legión SS austríaca, un contingente compuesto por militantes que escaparon o fueron expulsados y que Alemania utilizó como reserva y como instrumento de presión sobre Austria. Los registros de su carrera lo ubican llegando a los campos de Lechfeld y Dachau el 21 de agosto de 1933, y allí recibió 3 meses de instrucción militar básica dentro de la Legión SS austríaca. Ese periodo lo convirtió en suboficial en ascenso, ganó promociones internas y recibió la tarea de liderar una pequeña unidad, el Sturm 8/3, un puesto que ya implicaba mando sobre hombres y una rutina de formación diaria. En términos prácticos, Kaiser pasó de reclutador clandestino en pueblos de Estiria a cuadro operativo dentro del aparato SS del Reich. En 1934, su trayectoria entró en un circuito más selectivo. En mayo de ese año asistió a un curso de líderes en la Escuela Superior de Policía de Potsdam, un centro que luego se vinculó al desarrollo de la SS Verfügungstruppe, el núcleo armado que más tarde se consolidó como Waffen-SS. Ese curso no fue un trámite, lo entrenó en mando, disciplina y métodos de conducción de tropa y lo conectó con el modelo de oficial SS que Himmler buscaba fabricar: duro, obediente y políticamente fiable. Al terminar la formación, Kaiser y su unidad fueron transferidos a Múnich y el 14 de junio de 1934, él recibió el ascenso a SS Untersturmführer. Ese ascenso, sin embargo, no lo volvía intocable. Kaiser chocó con un límite que en las SS pesó tanto como el valor: la disciplina interna. Por su participación en una pelea en Hebertshausen, al norte de Múnich, quedó marcado y en marzo de 1935 fue expulsado de la Verfügungstruppe y asignado a otro destino dentro de las SS. Para un oficial joven, esa expulsión equivalía a una caída real. Lo sacó del núcleo de combate y lo mandó a un margen administrativo del que muchos no regresaban.
Kaiser no aceptó ese margen. Usó contactos, buscó apoyos, insistió con pedidos formales y cuando ese camino no le alcanzó, escribió directamente al Reichsführer S. Heinrich Himmler. La carta no fue un gesto desesperado, fue una apuesta calculada. Kaiser pidió la reincorporación a la Verfügungstruppe y argumentó su utilidad. La respuesta llegó rápido. Himmler aprobó su traslado de vuelta. Ese regreso reveló algo clave del personaje. No solo obedecía, también sabía moverse dentro de la burocracia SS cuando su carrera se quebró. Con la reincorporación, su escalada volvió a encarrilarse. El 15 de septiembre de 1935 fue ascendido a SS Obersturmführer y recibió destino como instructor en la SS Junkerschule de Bad Tölz, una de las escuelas de formación de oficiales más importantes del sistema. Allí no solo formó cadetes, también se integró en el departamento deportivo, un espacio que las SS utilizaron para reforzar el ideal físico del oficial nuevo. Kaiser participó en atletismo, salto de longitud y lanzamiento de peso y acumuló insignias deportivas que funcionaron como credenciales internas, no por su valor competitivo, sino por lo que representaban: rendimiento corporal, disciplina y resistencia. Bad Tölz fue su plataforma final antes del gran giro político de 1938. Mientras Austria se acercaba al Anschluss y el Reich preparaba su expansión, Kaiser se consolidó como un oficial de formación, con capacidad de instrucción y con el prestigio interno que daba pertenecer a una Junkerschule. Ese ciclo se cerró el 20 de abril de 1938, cuando ascendió a SS Hauptsturmführer. El ascenso llegó en una fecha simbólica para el régimen y le dejó un lugar claro dentro de la maquinaria. No era un improvisado de provincia, era un cuadro SS ya probado en clandestinidad, exilio, entrenamiento y disciplina institucional. Hasta 1938, la vida de Vinzenz Kaiser quedó definida por una secuencia precisa: militancia temprana, represión estatal en Austria, salida forzada al Reich, entrenamiento en la Legión SS, promoción como suboficial, formación de mando en Potsdam, caída por indisciplina, regreso por intervención directa y consolidación como instructor en Bad Tölz. Cuando Europa entró en su fase final de tensión, Kaiser ya no era un activista. Se convirtió en un oficial preparado para una guerra que el régimen ya había decidido librar. La Segunda Guerra Mundial, 1941 a 1943. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Vinzenz Kaiser no marchó al frente con las primeras oleadas. Permaneció en la SS Junkerschule de Bad Tölz dentro de un sistema que todavía equilibraba dos necesidades contradictorias: formar oficiales para una guerra larga y, al mismo tiempo, alimentar el frente con mandos capaces de sostener el ritmo de las campañas. La escuela mantenía su rutina de instrucción y disciplina y Kaiser seguía cumpliendo su rol como cuadro de entrenamiento mientras el Reich expandía su guerra en Europa. Ese equilibrio se rompió con la campaña del Oeste. El 14 de junio de 1940, en plena invasión de Francia, sus superiores recomendaron su traslado al frente. La recomendación no fue un gesto ceremonial, fue una orden que lo sacó de la formación y lo empujó hacia el combate real. Kaiser recibió un mando de compañía dentro del batallón de reemplazo de la Leibstandarte, una asignación que lo conectó con una unidad de élite, aunque a través de su estructura de reemplazos y reorganización. El cambio duró poco. El 26 de junio de 1940, al finalizar la campaña de Francia, Kaiser fue transferido al regimiento Der Führer. Ese destino definió su guerra hasta 1943. Allí no solo se integró, allí forjó su reputación, porque el regimiento se convirtió en una pieza central del aparato Waffen-SS en expansión y sus oficiales quedaron atados a un ciclo constante de campañas, desgaste y reconstrucción. En julio de 1940, la SS Verfügungstruppe se trasladó a los Países Bajos y luego a Francia para tareas de ocupación. En ese periodo, el aparato SS armado inició una reorganización formal y adoptó el nombre que lo identificaría desde entonces: Waffen-SS. El traslado a zonas ocupadas no significó descanso. Significaba entrenamiento, rearmado, recambio de personal y preparación para el siguiente salto.
En ese marco, en septiembre de 1940, Kaiser recibió el mando de la 9ª compañía del 3er batallón del regimiento Der Führer. La fecha marcó un punto claro. Ya no fue instructor. Se convirtió en comandante de compañía dentro de una unidad que el régimen preparaba para emplear como instrumento ofensivo. La reorganización continuó. En diciembre de 1940, el regimiento Germania fue transferido al cuadro de una nueva división en formación, mientras los regimientos Deutschland y Der Führer quedaron como base de la división que recibió un nombre definitivo, SS Das Reich. Con esa estructura, el regimiento de Kaiser pasó a pertenecer a una división que el mando usaba como reserva móvil, diseñada para golpes rápidos y resistencia dura cuando el frente se quebraba. El siguiente teatro llegó en los Balcanes. En marzo de 1941, la división Das Reich fue enviada a la invasión de Yugoslavia. El mando alemán la agregó al 41º Cuerpo Panzer y la empleó en operaciones que condujeron a la conquista de Belgrado. Para Kaiser, ese despliegue fue el primer uso activo de su unidad bajo su mando directo en una campaña relámpago de ocupación. La velocidad del avance exigía control de rutas, disciplina en columnas y reacción inmediata ante focos de resistencia. Allí, en terreno urbano y en movimiento, él probó su capacidad de dirigir una compañía en condiciones reales. Tras esa campaña, el salto fue mucho mayor. El 22 de junio de 1941, con el inicio de la Operación Barbarroja, Das Reich fue enviada al frente oriental como parte del segundo ejército Panzer del Grupo de Ejércitos Centro. A partir de ese día, el regimiento Der Führer y los hombres de Kaiser entraron en una guerra distinta, más larga, más extensa, más brutal y con un ritmo de desgaste que no se parecía a Francia ni a Yugoslavia. La división avanzó por Brest, pasó por Minsk y entró en combate en Starsica. Luego cruzó el Beresina y atravesó zonas de pantanos en dirección a Mogilov y Smolensko. En ese corredor cada pueblo se convertía en un punto de resistencia, cada cruce se volvía un cuello de botella y cada kilómetro ganado costaba hombres y material. El 28 de julio de 1941, tras la toma de Smolensko, Kaiser recibió la Cruz de Hierro de segunda clase como comandante de la compañía. El premio reflejaba un hecho simple. Durante el avance, su unidad cumplió su tarea y él se mantuvo al frente de la acción. El desgaste no se detuvo. La batalla se desplazó hacia defensas y contragolpes soviéticos, y Das Reich se vio empujada a sostener terreno frente a ataques cada vez más organizados. Por acciones defensivas en Yelnya, Kaiser recibió la Cruz de Hierro de primera clase el 24 de agosto de 1941. En menos de un mes, acumuló 2 condecoraciones que, en el lenguaje del Reich, significaban eficacia bajo presión. En la práctica significaban que su compañía aguantó donde el frente amenazó con quebrarse. El 19 de octubre de 1941, la división se incorporó a la Operación Tifón, la ofensiva hacia Moscú. La campaña se lanzó con ambición de cierre rápido y el avance inicial redujo distancias hasta un punto extremo. La división llegó a situarse a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad. Ese acercamiento tuvo un precio inasumible. Las bajas se dispararon. La fatiga se acumuló y la logística empezó a fallar. En ese tramo, Kaiser resultó herido en más de una ocasión durante acciones continuas, y aún así permaneció dentro del ciclo operativo hasta que la situación obligó a reorganizar lo que quedaba. A finales de 1941, la contraofensiva soviética de invierno golpeó de lleno a la división. El frente retrocedió, las unidades se fragmentaron y el desgaste se volvió una sangría diaria. En febrero de 1942, el regimiento Der Führer cayó a un nivel crítico, con un número de combatientes tan bajo que el mando reclasificó a la división como grupo de combate Das Reich. Esa transformación fue una admisión de realidad. Ya no había división completa, quedaba un conjunto de restos que debía resistir y retroceder sin colapsar. En ese periodo, Kaiser volvió a resultar herido y fue trasladado al hospital militar de Karpacz, en el suroeste de Polonia. Allí, lejos del frente por necesidad médica, su carrera no se detuvo del todo. Durante esa convalecencia, sus superiores lo recomendaron para ascenso debido a su desempeño y por su liderazgo como comandante de batallón. Un reconocimiento que mostró que, aún con bajas extremas, el mando siguió observando quién mantenía control bajo presión.
Cuando se recuperó, la orden fue concreta. Kaiser debió presentarse ante el batallón de reemplazo del regimiento Der Führer. El grupo de combate Das Reich, mientras tanto, resistió ofensivas soviéticas sucesivas hasta junio de 1942. En ese mes, el mando ordenó su retirada del frente. La decisión marcó un quiebre. No fue una pausa, fue una reconstrucción obligada para una unidad que ya no podía sostener su forma original. La división fue destinada a Francia para reorganización y permaneció allí hasta finales de enero de 1943. En esos meses, el regimiento reconstruyó cuadros, recibió reemplazos, reparó material y entrenó de nuevo para volver a una guerra que, para entonces, ya no ofrecía campañas cortas ni finales limpios. Kaiser quedó dentro de esa maquinaria de rearmado, con experiencia real en Yugoslavia y en el frente hacia Moscú, con heridas acumuladas y con un prestigio interno construido en el punto más duro de 1942. La tercera batalla de Járkov. A comienzos de 1943, la división SS Das Reich regresó al frente oriental tras su periodo de reorganización en Francia. La situación estratégica cambió de forma brusca. El ejército alemán acababa de perder Stalingrado, el frente sur se descomponía y las fuerzas soviéticas avanzaban con una velocidad que amenazaba con romper el equilibrio operacional. En ese marco, el mando alemán lanzó la contraofensiva de Manstein, una maniobra destinada a recuperar la iniciativa con golpes concentrados, no con una línea continua. Esa lógica arrastró a la Das Reich hacia una campaña que terminó desembocando en la tercera batalla de Járkov, una lucha por una ciudad que ya había cambiado de manos y que se transformó otra vez en un símbolo y una trampa. Cuando la Das Reich volvió al combate como división Panzer Grenadier, quedó asignada al cuerpo Panzer SS al mando de Paul Hauser. Su misión inmediata consistía en sostener la defensa y, en cuanto se abrió una oportunidad, entrar en la contraofensiva que buscaba cortar las puntas soviéticas y recuperar terreno clave. Járkov aparecía en ese mapa como un objetivo inevitable. Era un nudo ferroviario, una referencia logística y una pieza política que el mando alemán quiso recuperar para vender la idea de control en el este. El terreno alrededor de la ciudad ofrecía defensas naturales, ríos y avenidas de aproximación que convertían cada avance en un corredor de fuego. Nada de eso simplificó el combate. Lo hizo más lento, más sangriento y más confuso. En esos días, Vinzenz Kaiser ya no ocupaba un rol de instructor o de retaguardia. El mando le entregó el control del tercer batallón blindado de semiorugas del regimiento Der Führer, una unidad pensada para penetrar rápidamente, sostener la presión y explotar brechas bajo fuego. Kaiser llegó a un frente donde el ritmo de decisiones se midió en horas y donde la iniciativa táctica pesaba tanto como las órdenes de alto nivel. La Das Reich se aproximaban a Járkov desde sectores donde los soviéticos ya habían preparado defensas profundas con zanjas antitanque, piezas de artillería bien ubicadas y núcleos de infantería que resistían por barrios. Cuando las unidades alemanas alcanzaron las afueras, el combate se atascó. Un foso antitanque y posiciones de artillería frenaron el impulso inicial, mientras otros batallones del regimiento intentaron avanzar por rutas paralelas. En ese punto, la conducción alemana enfrentó el dilema clásico: insistir y meterse de lleno en una pelea urbana o girar y ejecutar la maniobra operacional de cerco y aniquilación de fuerzas soviéticas en retirada. Esa tensión quedó personificada en una decisión que definió la fase siguiente. A media tarde, Hermann Hoth ordenó que la Das Reich cancelara el asalto inmediato y se desplazara hacia el noreste, con la intención de cortar la retirada soviética y evitar que el combate urbano devorara tiempo y hombres. Hauser no obedeció esa orden. Consideraba demasiado peligroso romper el contacto en ese momento, con unidades ya comprometidas y con el enemigo presionando sobre puntos de apoyo. Para no quedar inmóvil, envió un destacamento de otra división del cuerpo a cumplir la tarea de interdicción y sostuvo el plan de penetración en la ciudad con el conjunto principal. Esa desobediencia no fue un detalle burocrático. Marcó la diferencia entre una operación de maniobra y una batalla de desgaste dentro de un laberinto de calles. En paralelo, una infiltración previa de elementos del regimiento Deutschland abrió un punto de apoyo tras las líneas inmediatas soviéticas.
Ese avance creó una cabeza de puente dentro del área urbana y provocó contraataques soviéticos violentos que amenazaron con aplastar la posición antes de que llegaran los refuerzos. En ese contexto, el mando del regimiento envió el tercer batallón de Kaiser para sostener y ampliar el sector. El plan original contemplaba esperar la llegada de un batallón Panzer y entrar con tanques y semiorugas coordinados. Kaiser no aceptó esa espera. Llegó, evaluó la fragilidad del momento y eligió atacar. Ese giro definió su papel en Járkov. Kaiser decidió no limitarse a reforzar el frente defensivo del puente de apoyo. Ordenó un golpe desde la propia cabeza de puente para aliviar la presión sobre el I-batallón y, si era posible, expandir el control hacia el interior. La acción avanzó con rapidez, empujó a las fuerzas soviéticas hacia el este, amplió el perímetro y convirtió un punto aislado en una cuña más estable. El dato clave no fue solo el movimiento, fue la elección de atacar sin esperar a los tanques. Esa decisión aumentó el riesgo, pero también explotó el desconcierto del enemigo en el instante exacto en que un contraataque intentó cerrar la brecha. La penetración llegó hasta la estación principal de trenes. Allí, Kaiser conectó con un elemento de reconocimiento de la Leibstandarte, que también avanzó dentro de la ciudad. Ese enlace selló una continuidad táctica entre unidades del cuerpo SS, que permitió sostener el empuje. A la mañana siguiente, el sector occidental de Járkov quedó bajo control alemán con mayor solidez. La persecución posterior castigó a fuerzas soviéticas en retirada y el avance terminó con una captura significativa de material. Alrededor de 40 piezas de artillería quedaron en manos alemanas tras el corte y el colapso de posiciones defensivas. En medio de ese combate urbano y de aproximación, Kaiser también protagonizó acciones puntuales que alimentaron su expediente de condecoraciones. Durante los enfrentamientos en Járkov, destruyó 4 tanques enemigos con armas de mano, una cifra que le valió 4 insignias plateadas de destrucción de tanques. Ese tipo de episodios funcionó como prueba para las propuestas de ascenso y premios en una guerra donde el simbolismo de la valentía individual convivía con el cálculo frío de la necesidad de oficiales que mantuvieran unidades cohesionadas bajo presión. Tras la batalla, el reconocimiento formal llegó en cadena. El 6 de abril de 1943, Kaiser recibió la Cruz de Caballero. Su propuesta destacó su eficacia previa y su bravura personal, formulaciones típicas de las citas de condecoración, pero sostenidas por el hecho concreto. En Járkov tomó una iniciativa táctica que aceleró el control del sector occidental y que a los ojos de su mando justificaba el premio. Después de Járkov, la Das Reich no obtuvo descanso real. La campaña se desplazó hacia el verano de 1943 y el gran choque blindado de Kursk, donde la división volvió a quedar atrapada en un desgaste continuo. Las operaciones posteriores la empujaron por una retirada larga, con combates sucesivos y pérdidas acumuladas. El 31 de agosto de 1943, Kaiser resultó herido en el área del Mius y debió ser trasladado a un hospital de las SS en Cracovia. En su ausencia, el mando del batallón pasó al SS Sturmbannführer Helmut Kempfe, un relevo que marcó el cierre de la etapa más visible de Kaiser al frente de su unidad en 1943, 1944 y el final de Vinzenz Kaiser. Tras meses de convalecencia por las heridas sufridas en 1943, Vinzenz Kaiser volvió a quedar disponible dentro de la reserva de oficiales de las SS. Para entonces, la guerra ya se inclinaba con claridad contra Alemania, y el alto mando empezó a mover piezas con pragmatismo, sacar del frente a veteranos valiosos para convertirlos en instructores y devolverlos a combate cuando la situación se volvió desesperada. El 8 de enero de 1944, Kaiser recibió destino en la SS Panzergrenadierschule de Prosetschnitz-Kinschlag, al sur de Praga, como instructor y comandante del SS Panzergrenadier Lehr Regiment. A diferencia de una unidad de primera línea, ese regimiento Lehr funcionaba como formación de demostración y prueba. Entrenaba tácticas, ponía a punto métodos de combate y evaluaba armamento en un momento en que la Wehrmacht y las Waffen-SS ya no podían permitirse ninguna improvisación.
En ese marco, la escuela trabajó con el objetivo de estandarizar procedimientos, formar mandos y preparar unidades para un frente que cambiaba semana a semana. La misión, sin embargo, no resultó cómoda. Kaiser no recibió un regimiento hecho y derecho de veteranos. Recibió un conjunto de reclutas y Volksdeutsche, alemanes étnicos, con distintos niveles de instrucción y procedencias, y tuvo que convertirlos en una fuerza coherente. El problema no fue solo táctico. La escuela formaba soldados mientras el Reich pedía resultados inmediatos, y esa tensión atravesó todo 1944. En informes de evaluación dentro del sistema SS se destacaba su temperamento estable, su carácter correcto y su confiabilidad, rasgos que lo distinguían del arquetipo de oficial histriónico que la propaganda prefería exhibir. En ese mismo periodo, Alemania ejecutó la ocupación de Hungría en marzo de 1944, conocida formalmente como Operación Margaret. La ocupación abrió la puerta a un control alemán más directo sobre el aparato de seguridad y, poco después, a deportaciones masivas de judíos húngaros bajo coordinación alemana y participación de fuerzas locales. Aunque Kaiser permaneció asignado a tareas de instrucción en Prosetschnitz-Kinschlag, el clima general de 1944 lo marcó. En el Reich ya no existían retaguardias limpias. Incluso las escuelas se convirtieron en depósitos de cuadros para tapar agujeros en el frente. Su carrera, de todos modos, siguió avanzando. El 20 de abril de 1944, Kaiser ascendió a SS Obersturmbannführer. La fecha no fue casual. El régimen utilizaba el calendario como escenario político y militar, y ese día, el cumpleaños de Hitler funcionaba como una jornada típica de ascensos y condecoraciones. Aún así, el ascenso reflejó algo concreto. El alto mando lo consideró útil como formador y como comandante capaz de volver a combate si la guerra lo exigía. Esa exigencia llegó a fines de 1944. Con Normandía perdida, Francia en retirada y el frente occidental acercándose a las fronteras del Reich, el criterio cambió. Los hombres con experiencia real de primera línea empezaron a escasear y las escuelas se transformaron en bancos de sangre para las divisiones que se deshacían. Por eso, a finales de noviembre de 1944, Kaiser salió de Prosetschnitz-Kinschlag junto a sus hombres para reformar el SS Panzergrenadier Regiment 38 dentro de la 17. SS Panzergrenadier Division Götz von Berlichingen. Esa división arrastraba pérdidas enormes desde Normandía y sufría el desgaste típico de una unidad que había combatido para tener que retirarse, luego se reconstituyó y fue obligada a retirarse nuevamente. A partir de ese traslado, Kaiser dejó de ser instructor y recuperó el perfil de comandante de combate. La 17ª División defendió el Westwall hasta el 18 de marzo de 1945, cuando el empuje estadounidense rompió sectores de la defensa alemana y obligó a retrocesos rápidos. El repliegue no se pareció a una retirada ordenada, se pareció a un encadenamiento de pequeñas crisis. Caminos saturados, unidades mezcladas, comunicaciones rotas, escasez de munición y un enemigo que avanzaba con superioridad material constante. En esa dinámica, el alto mando envió a la división hacia el área de Nuremberg y Kaiser tomó el control de fortificaciones en el sector central asignado a su unidad. La ciudad, cargada de simbolismo para el nazismo por los congresos del partido, se convirtió en un objetivo psicológico, además de militar. Las defensas improvisadas intentaron frenar el avance, pero lo hicieron con fuerzas ya agotadas y en franca inferioridad. En marzo de 1945, registros de mando dentro de la propia división lo señalaban como comandante en ese tramo final, en medio de cambios acelerados de jefatura. El 19 de abril de 1945, el puesto de mando divisional recibió un mensaje radial que confirmaba la concesión de las hojas de roble para la Cruz de Caballero de Kaiser, como reconocimiento por sus acciones defensivas en torno a Nuremberg. A esa altura, el valor de la condecoración ya no era estratégico. Funcionaba como instrumento de cohesión, una señal tardía de que el sistema seguía recompensando a los valientes mientras se derrumbaba. La realidad sobre el terreno era más cruda. Para el 20 de abril de 1945, el SS Panzergrenadier Regiment 38 quedó prácticamente destruido. En esa situación, Kaiser decidió observar personalmente los movimientos enemigos.
Tomó a su lado a su ayudante, el SE Hauptsturmführer Franz Kukula, y ambos salieron en una misión de reconocimiento en el área de los combates defensivos. No se trataba de un gesto simbólico. Buscaba información inmediata para sostener lo poco que quedaba de su sector. Pero esa salida marcó el punto final verificable de su historia. Kaiser y Kukula no regresaron. Durante décadas, su desaparición quedó envuelta en versiones incompatibles: captura, muerte en un choque menor, ejecución sumaria o entierro improvisado sin identificación. No apareció un cuerpo que permitiera cerrar el expediente. La incertidumbre sobrevivió incluso a la posguerra inmediata, cuando los campos de batalla alrededor de Nuremberg se llenaron de fosas rápidas y de restos sin nombre. En 1976, la investigación tomó un giro concreto. Se realizaron autopsias a unos 200 cadáveres hallados en una fosa común cerca de Nuremberg. Entre esos restos se identificó de manera positiva a Franz Kukula y se determinó como causa de muerte un disparo en la nuca a corta distancia. El cuerpo de Kaiser no apareció entre los identificados. A partir de ese punto, la hipótesis que se consideró más plausible sostuvo que ambos fueron capturados y ejecutados en el acto durante el caos de los últimos combates, pero sin una prueba definitiva que permitiera fijar el momento exacto y el responsable inmediato. En cuanto a las hojas de roble, el caso tampoco quedó cerrado en términos administrativos. A pesar del mensaje radial del 19 de abril de 1945, en 1999 se declaró inválida esa concesión por no haberse tramitado a través de la cadena de mando correspondiente, dejando un velo de incertidumbre sobre la vida de un hombre que intentó vivir con disciplina y coraje.